Hola a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMir. En este video vamos a tratar otro tema de urología y en este caso es litiasis urinaria. Así que vamos a comenzar. Se entiende por litiasis urinaria a la presencia de formaciones sólidas, es decir, cálculos compuestos por cristales de diversa índole, que precipitan y se agregan en el interior de las vías urinarias excretoras, cálices y pelvis renal, además del uréter, que es el lugar más frecuentemente responsable de los síntomas dolorosos, es decir, de cólicos. También se encuentra en la vejiga y en la uretra. Para clasificar los cálculos podemos referirnos a varios parámetros como el tamaño, la localización, la etiología, la composición y el aspecto radiográfico. Si bien el tamaño y la localización pueden ser útiles a efectos de en el anterior caso, o sea, pueden ser de la posterior elección terapéutica aguda y también el resto de cara a características que pueden tener relevancia no solo en el punto de vista terapéutico, sino también desde el punto de vista preventivo, ya que puede determinar el tipo de cálculo que nos ocupa y puede ser útil para eliminar o en todo caso mitigar los factores de riesgo específicos que están asociados a los distintos tipos de cálculos. Hablando de la etiología de la litiasis urinaria, pues en primer lugar debemos distinguir las causas infecciosas de las vías no infecciosas. Las causas que son más raras que las dos primeras incluyen la parte genética y la parte farmacológica. En la litiasis secundaria a infección, los cálculos están constituidos principalmente por estrubita, cuyos elementos constituyentes son fosfato amónico, calcio y magnesio. Los factores de riesgo asociados con este tipo de cálculos incluyen una vejiga neurológica, estenosis ureteral, también una hiperplasia prostática benigna y la presencia de un catéter urinario permanente. De hecho, la producción de estos cálculos está sujeta a la presencia de dos condiciones patológicas, es estasis urinaria e infecciones del tracto urinario. Las bacterias que están implicadas son las cepas productoras de ureasa, que clásicamente incluyen Proteus, Providencia y Ureaplasma, pero las que se añaden opcionalmente, pues entonces son cepas productoras de ureasa como Pseudomonas, ya sea Klebsiella y también pueden ser Serratia. Estas bacterias pueden dividir la urea en amonio y bicarbonatos, elevando el pH urinario y haciendo que la orina esté súper saturada con sales triples de amonio, calcio y magnesio. La formación de estos cálculos también se ve favorecida por elementos presentes en la orina debido a la inflamación resultante de la infección, ya puede ser por fibrina, células descamativas, eritrocitos y leucocitos. Este tipo de cálculos tienen un ritmo de crecimiento rápido y en ocasiones se llega al diagnóstico cuando han adquirido la característica forma de moho de las vías excretoras. En este caso, una reducción de la función renal puede estar asociada a un daño en el parénquima secundario a las propias infecciones. En la radiografía que se muestra en la figura, se puede observar cómo el cálculo ha tomado forma de pelvis y cálices renales, perdón, y este es precisamente un ejemplo de un cálculo de bloques en el que estábamos hablando antes. Pasando a evaluar las causas no infecciosas, las dos entidades a tener en cuenta son la litiasis cálcica y la litiasis urinaria. La litiasis cálcica, aunque a menudo se considera como una sola entidad, en realidad tiene diferentes causas y una patogenia según el tipo de cálculo. Puede ser oxalato carbonato o fosfato cálcico. La principal alteración metabólica subyacente a este tipo de cálculos es la hipercalciuria. Y desde un punto de vista clínico se pueden distinguir las formas hipercalcémicas, por ejemplo el hiperparatiroidismo, y las formas que son normocalcémicas, por ejemplo el aumento de la ingesta dietética de calcio. La la hiperuricemia es otra alteración metabólica importante implicada en la litogénesis oxálico-cálcica y el ácido oxálico está presente en muchos alimentos también, por ejemplo en las espinacas o en el té.
pero en algunas circunstancias normales se absorbe mínimamente y la hiperuricemia puede ser primaria debido a las deficiencias enzimáticas o puede ser secundaria, sobre todo a patologías intestinales como enfermedades inflamatorias crónicas del intestino o alguna resección del intestino también. Otra causa no infecciosa de la gran repercusión es la litiasis por uratos. El ácido úrico es el producto final de la degradación de las bases púricas que pueden ser tanto sintetizadas por el organismo como introducidas en la dieta. También en base a esto, pues este tipo de litiasis hay un aumento de la excreción del componente principal del cálculo. De hecho, hay hiperuricemia, incluso en las hiperuricemias se puede dividir en formas normouricémicas e hiperuricémicas. Y en el primer caso se trata de formas idiopáticas típicamente asociadas con un pH bajo y con mayor frecuencia la hiperuricemia pues se asocia que puede tener varias causas como una ingesta dietética excesiva, pescado, carne, vísceras, también puede ser alguna hemopatía proliferativa o un aumento de la hemocateresis como una talasemia o un déficit enzimático hereditario. También hay que recordar que en algunos tratamientos de la quimioterapia, típicamente para enfermedades linfoproliferativas, provocan aumentos significativos de ácido úrico. La litiasis renal es peculiar en virtud de que se desarrolla en la presencia de un pH ácido. Y bueno, esto del pH es una información muy útil, ya que desde el punto de vista terapéutico es bastante útil y lo vamos a ver más adelante. Hagamos ahora una breve mención a la litiasis de causa genética. Estos incluyen la cistina y la xantina. La litiasis quística es un tipo raro de cálculo producido por una deficiencia enzimática de transmisión autosómica recesiva y este determina la absorción tubular reducida de aminoácidos dibásicos. Entre estos está incluida la cistina. En esta condición se excretan grandes cantidades de algunos aminoácidos, pero solo precipita la cistina, ya que es la menos soluble. Los cálculos de cistina representan alrededor del 2% de los cálculos en adultos y alrededor del 7% en la población pediátrica. El diagnóstico se realiza gracias al análisis de la composición del cálculo y la terapia consiste en una adecuada hidratación y en la aclinación de la orina para hacer más soluble la cistina. También existe un fármaco que es la tiopronina y este secuestra la cistina excretada y la hace más soluble. La otra litiasis debida a la genética es la litiasis xantina. Se trata de una litiasis muy rara provocada por el déficit de la enzima xantina oxidasa de base genética autosómica recesiva. Desafortunadamente en este caso no existe algún tratamiento específico. Finalmente, debemos considerar que existen cálculos que pueden ser introducidos por algunos tratamientos farmacológicos. Este último puede favorecer la formación de cálculos a través de dos mecanismos. El primer mecanismo es alterando la composición de la orina de tal forma que facilite la formación de cálculos, como es el caso de alopurinol, que al ser un ácido úrico-súrico, pues favorece la excreción de ácido úrico y por consiguiente la formación de cálculos de urato o diuréticos que aumentan la excreción de electrolitos. Otro mecanismo es a través de la precipitación y la cristalización de los propios fármacos como el indinavir y otros inhibidores de la proteasa que son utilizados en la terapia de la infección de VIH. La litiasis urinaria también se puede clasificar en función de su composición. Claramente ya nos hemos encontrado con la litiasis reportada en esta diapositiva al hablar de la clasificación etiológica, ya que la composición de los cálculos está íntimamente ligada a la etiología detrás de su formación. Cabe precisar también que los tipos de cálculos descritos anteriormente pueden asociarse entre sí determinando un cuadro de las litiasis mixtas, así son llamadas. Y en estos casos una pequeña piedra con una determinada composición puede servir de núcleo para la aplicación de otros cristales. Los cálculos también
se pueden clasificar según su apariencia en la radiografía y este varía según su composición. De hecho, podemos ver en la tabla cómo los de composición cálcica son radiopacos, a diferencia de los compuestos por uratos, también xantinofármacos, que son radiotransparentes. Luego, existen situaciones intermedias, como el caso de cálculos compuestos de estrubita o cistina, cuyo aspecto radiográfico es débilmente radiopaco, y a la exploración del segundo nivel de la litiasis urinaria en la TAC, sin medio de contraste, puede ser útil para analizar la densidad del cálculo y así dar una gran idea y más precisa acerca de su composición. Aquí en esta diapositiva resumimos las características de mayor interés clínico de los principales tipos de cálculo que le podrían ser útiles para recordar a efectos del concurso. Así que tiré una fotito y seguimos. La prevalencia en la urolitiasis varía entre el 1 y el 20% según la zona geográfica considerada. En España, en la población adulta, esto ronda el 8%. Curiosamente, la prevalencia es significativamente mayor en los países de alto nivel de vida como Suecia, Canadá y Estados Unidos, mientras que parece ser menos frecuente en los países de desarrollo. Actualmente la incidencia va en aumento, tanto es así que en algunas zonas se ha producido un aumento de alrededor del 37%. En nuestro país la incidencia ronda los 100.000 casos nuevos al año y hay evidencia emergente que relaciona la enfermedad renal crónica con la urolitiasis, considerando efectivamente esta última como un factor de riesgo para la primera, con un posible papel en algunos casos de enfermedad renal en etapa terminal. Distinguimos además los factores de riesgo etiológicos ya comentados, que son los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos para la formación de cálculos. Entre las primeras encontramos la etnia, que parece que los sujetos caucásicos están más predispuestos a la formación de cálculos. También tenemos la edad, que es un factor de riesgo dado el pico de incidencia que se registra entre los 30 y 50 años. En general, la incidencia de cálculos urinarios se duplica en sujetos masculinos. El índice de masa corporal puede influir positivamente en el riesgo de urolitiasis, siendo esta la forma más frecuente en pacientes obesos. Cabe señalar que en la orina normalmente existen algunas sustancias que inhiben la formación de cálculos, llamadas precisamente factores inhibidores. Pero lo más importante desde el punto de vista clínico son el citrato y el magnesio, cuya concentración, si se reduce, representa un factor de riesgo de urolitiasis. Entre los factores extrínsecos hay que considerar el clima, y de hecho los climas cálidos favorecen la formación de cálculos por el mayor riesgo de deshidratación. De hecho, este último es un factor de riesgo bien conocido, especialmente si no se compensa con un mayor ingreso líquido. Incluso la dieta, especialmente si es rica en sal, proteína animal o calcio, puede favorecer el desarrollo de cálculos. La dieta y la ingesta de líquidos representan con mucho los factores de riesgo más importantes, siendo los más fácilmente modificables con fines preventivos o para reducir el riesgo de recaídas. El cuadro clínico es muy variable en la mayoría de los pacientes con urolitiasis y estos pueden permanecer asintomáticos durante mucho tiempo. De hecho, el hallazgo de un cálculo renal puede ser completamente incidental durante las pruebas realizadas por causas extraurológicas. En ocasiones, la presencia de un cálculo renal puede manifestarse con una sensación de peso y o malestar en la región lumbar. Cuando el cálculo migra desde su sitio de origen a nivel de los cálices a lo largo del uréter, puede atascarse en esta parte urinaria, y esto ocurre con más frecuencia a nivel de uno de los 3 puntos de estrechamiento de los uréteres, donde tienen un diámetro de unos 3 o 4 milímetros. Los puntos de estrechamiento son a nivel de la articulación pielureteral, en el punto de cruce de los vasos ilíacos y en el trayecto intramural. Cuando el cálculo se obstruye la luz del uréter, pues determina el cuadro típico de cólico
reureteral y posiblemente acompañado de algunos signos y síntomas de activación neurovegetativa, por ejemplo náuseas y vómitos. Un cálculo acuñado a nivel del uréter intramural puede manifestarse con síntomas de dolor más matizados y síntomas de vaciado marcados, como polaquiuria o tenesmo vesical, y si la obstrucción de la vía excretora se complica, pues la fiebre se va a asociar a estos síntomas. El cólico renoureteral es bastante característico, es un dolor que surge de forma aguda en un estado de bienestar y es muy intenso. Como decíamos antes, se puede asociar a signos neurovegetativos como náuseas, vómitos y sudoración. Tiene un curso tipo cólico manteniendo un fondo fijo constante. El dolor varía según la ubicación del cálculo y si está estacionario en la pelvis renal provoca un dolor sordo que se irradia al hipocondrio. En el uréter lumbar irradia a la fosa ilíaca, mientras que por debajo de los vasos ilíacos, pues irradia a la ingle, a nivel del escroto, los labios mayores. La maniobra de Giordano es positiva en esta ocasión y esto implica la repercusión de la región costovertebral del lado afectado. Si es positiva, entonces esto va a provocar un dolor intenso. Puede haber exacerbaciones del dolor debido a la obstrucción intermitente o a la progresión del cálculo a lo largo del uréter. En la mayoría de los casos es un fenómeno autolimitado, ya que los síntomas desaparecen bruscamente cuando el cálculo pasa a la vejiga, desde donde es fácilmente expulsado al exterior. Ante un paciente con sospecha de cálculos urinarios, la evaluación inicial requiere una anamnesis y un examen físico cuidadosos. Las pautas actuales especifican que ante una fuerte sospecha, el alivio del dolor o cualquier medida de emergencia pueden tener prioridad sobre cualquier evaluación del diagnóstico por imagen. Lo mismo indica también la ecografía como investigación diagnóstica de primer nivel ante una posible urolitiasis. De hecho, es un método reproductible, económico, seguro y ya que este no utiliza ningún tipo de radiación ionizante. Y la ecografía permite la localización de los cálculos a través de los cálices de la pelvis renal y a nivel de las uniones pielureterales y vesiculoureterales. También permite identificar el signo directo de la obstrucción, es decir, la dilatación de la vía urinaria aguas arriba. Y otro método diagnóstico que puede encontrar el espacio en el contexto agudo es la radiografía del tracto urinario, que no tiene una sensibilidad o especificidad particularmente alta, pero tiene la ventaja de distinguir los cálculos radioopacos de radiolúcidos. En la imagen de ultrasonido de la izquierda podemos ver un cálculo en la pelvis renal. En la imagen de la derecha, sin embargo, el indicado por la flecha es un cálculo ubicado en el uréter. En esta diapositiva se ve un cálculo radiopaco ubicado en el polo inferior del riñón izquierdo. ¿Lo ven? Mírenlo ahí. Si el examen de ultrasonido no ha logrado resaltar el cálculo o si persiste una duda diagnóstica, la tomografía sin medio de contraste es la investigación del segundo nivel que es útil para confirmar. Ha suplantado a la urografía intravenosa ya que tiene una mayor precisión diagnóstica que esta. De hecho, su utilidad también radica en poder medir con precisión el tamaño y la densidad del cálculo, así como la distancia a la piel, ya que esta última es útil para la terapia. Y en el caso en el que se prevea realizar una tomografía computarizada, no se realizará la radiografía ya que esta última no puede aportar nada. Esta figura es un ejemplo de tomografía computarizada realizada para confirmar un cálculo, mírenlo ahí. De hecho, entonces este se puede ver a la altura del uréter derecho. Además del diagnóstico por imagen, una serie de pruebas de laboratorio básicas son útiles ante un paciente con un cólico renal. Entre estos encontramos el examen de orina mediante el uso de tiras reactivas para detectar la presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos, nitritos para medir el pH
y también es útil para realizar un examen microscópico del sedimento de la orina para evaluar la presencia de cristales y posiblemente se deba para realizar una prueba de cultivo si se sospecha una sobreinfección. Entre los análisis de sangre a solicitar encontramos la creatinina como un parámetro de la función renal, ácido úrico y calcio como posibles factores metabólicos predisponentes y hemograma, la proteína también se reactiva como índices de inflamación. El análisis de la coagulación mediante PT e INR se realizará solo si se considera probable la utilización de una intervención más invasiva. También se deben realizar las pruebas de composición de cálculos de todos los pacientes con diagnóstico reciente de cálculo de las vías urinarias. Además de esta categoría, también se analizará la composición de aquellos que tienen alguna recurrencia después de un tiempo, ya que la composición de los cálculos podría cambiar con el tiempo en un mismo individuo. Con el fin de examinar la composición, las técnicas preferidas son la espectroscopía infrarroja y la difracción de rayos X. El examen microscópico del sedimento de orina puede resaltar cristales con morfologías asociadas a la composición específica, en función del tipo de cristal presente en el sedimento urinario. Y en función de esto podemos hacernos una idea del tipo de cálculo que está predispuesto el sujeto. Estos son algunos ejemplos. La morfología de envoltura, en este caso, es típica de los cristales de oxalato de calcio dihidratado. Son típicas las morfologías ovoides o de reloj de arena en lugar de los cristales de oxalato de calcio monohidratado. También la forma del prisma o tapa de ataúd es indicativa de cristales de estruvita. Las formas de hoja de olivo y estrella son posibles conformaciones de los cristales ácidos, mientras que la forma de hexágono es una característica de los cristales de cistina. El objetivo principal de la terapia de una persona con un cólico renal es el alivio del dolor. Para ello se debe preferir el metamizol, que sin embargo debe evitarse los últimos 3 meses de embarazo, o el paracetamol, que alternativamente se puede utilizar un AINE como un diclofenaco, ibuprofeno o indometacina, teniendo en cuenta la función renal del paciente. Si no se logra el control del dolor con los fármacos que acabamos de mencionar, existe una indicación para el uso de opioides como la hidromorfona o el tramadol. Actualmente, las guías no indican los bloqueadores alfa como fármacos para controlar el dolor del cólico renal, aunque en ocasiones pueden reducirse los episodios. En caso de un cólico refractario a los analgésicos, será recomendable utilizar un drenaje. Y este drenaje va a ser mediante la nefrostomía percutánea o la colocación de un stent J intraureteral o una extracción de cálculo mediante la ureteroscopía. También se utilizarán estrategias de drenaje en caso de sepsis asociada a obstrucción o empeoramiento de los síntomas de retención renal. En el caso de que el cuadro clínico se asocie a fiebre, la antibioterapia se va a asociar a los fármacos mencionados hasta el momento. La MED o la terapia médica expulsiva está indicada para favorecer la expulsión de cálculos ureterales pequeños y no complicados. Los fármacos que se pueden utilizar para este fin son los bloqueadores de los canales de calcio, los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 y los bloqueadores alfa como la tamusolina, y especialmente cuando el cálculo es distal y tiene un diámetro superior a 5 milímetros. Todos los enumerados anteriormente son fármacos que actúan sobre el músculo liso ureteral, reduciendo el espasmo y por lo tanto presumiblemente favorecen la expulsión del cálculo. La terapia quimiolítica debe reservarse en su lugar solo para cálculos de ácido úrico, y esto se hace mediante la alcalización de la orina con el uso de bicarbonato o citrato de sodio. En este caso, el pH urinario debe controlarse periódicamente manteniéndose en torno a 7. Las que se enumeran en esta diapositiva son las indicaciones para la extracción activa de cálculos dependiendo de si es renal o ureteral.
Dado que los cálculos renales pueden ser asintomáticos y a menudo se descubren por casualidad y será necesario realizar un seguimiento a lo largo del tiempo si crecen, y también se va a eliminar activamente. Lo mismo en este caso ocurre si se trata de algunos cálculos obstructivos, infectados o sintomáticos, especialmente si superan los 15 milímetros o se dan sujetos con pluripatología. En caso de los cálculos ureterales, que en la mayoría de los casos cursan con síntomas agudos, la extracción activa estará indicada si consideramos baja la probabilidad de expulsión espontánea del cálculo en función de sus características. El dolor persistente o la obstrucción de un paciente con un cólico renal son otras dos indicaciones para la eliminación activa, al igual que la presencia de insuficiencia renal, y esta última es una ocurrencia que ocurre en caso de cálculos u obstrucciones bilaterales en pacientes con un riñón. Las que se enumeran aquí son las técnicas activas en la eliminación de cálculos más utilizadas, que tenemos la LEO, que es decir, la litotricia extracorpórea por ondas de choque. También tenemos la ureterorenoscopía, que según se utiliza para la extracción de cálculos ureterales o renales y toma el nombre respectivamente de URS o CRIR. Y tenemos la nefrolitotomía percutánea, que se utiliza para extracción de cálculos renales o en combinación con el abordaje uteroscópico retrógrado. Y por último, una cirugía tradicional o laparoscópica para la litiasis renal, específicamente en caso de algún fracaso en las técnicas anteriores. Describamos ahora brevemente las diversas técnicas y comencemos con la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Es una técnica mínimamente invasiva que permite romper piedras mediante el uso de ondas de choque. Estas están generadas fuera de un campo del cuerpo del paciente y conducidas a través de él. Los fragmentos generados por la litotricia son expulsados espontáneamente por el paciente en la orina. El sistema utilizado para esta técnica se denomina litotrictor y está compuesto en términos generales por un sistema de puntería, es decir, un brazo de ultrasonidos y fluoroscópico y un generador de ondas de choque. En comparación con la nefrolitotomía y la ureterorenoscopía, la litotricia extracorpórea parece tener menos complicaciones. Las complicaciones incluyen cólicos que pueden generarse por el paso de fragmentos de cálculos a través de los uréteres y otras zonas, que esto puede significar entonces la formación de una especie de camino de piedras, situación en la que los fragmentos producidos se amontonan unos sobre otros, provocando una obstrucción aguda que requiere una pronta resolución mediante endoscopía. Las principales contraindicaciones de la litotricia extracorpórea son el embarazo por los posibles efectos negativos sobre el feto, los trastornos de coagulación, ya que la litotricia, al igual que la nefrolitotomía percutánea, se considera un método con alto riesgo hemorrágico, las infecciones del tracto urinario que no han sido controladas adecuadamente con antibioterapia, y la obesidad severa, que podría impedir la correcta transferencia de las ondas de choque a través del cuerpo hasta el cálculo, y finalmente la presencia de algún aneurisma aórtico que podría ser dañado por las ondas de choque. Ahora describimos la nefrolitotomía percutánea, y con el abordaje percutáneo puede llegar al sistema calicial a través de un camino creado por una punción renal. A esto le sigue una dilatación progresiva con dilatadores o balones especiales, y la función de la vía excretora y las posteriores dilataciones se realizan bajo una visión ecográfica y fluoroscópica. Al final de la dilatación se aplica una manga de nefrostomía y una especie de tubo hueco que permite un fácil acceso a la vía excretora intrarrenal y permite la introducción del nefroscopio. El nefroscopio está equipado con una óptica y un canal de operación a través del cual es posible introducir sondas que se pueden conectar a fuentes de energía para la fragmentación del cálculo, como un ultrasonido láser, pinzas cestas que permiten la extracción de dos fragmentos. Este método permite la extracción de cálculos bastante voluminosos, pero implica cierta invasividad, ya que tiende a atravesar el parénquima.
Las principales complicaciones de este procedimiento son el sangrado, la infección y las menos frecuentes son las fístulas urinarias. Las contraindicaciones para la misma son una terapia anticoagulante en curso que no se puede interrumpir. De hecho, antes de este procedimiento se debe suspender el anticoagulante y monitorear al paciente tanto antes como después de la ejecución. Al igual que la litotricia extracorpórea, cualquier infección del tracto urinario debe tratarse de manera efectiva antes de realizar una nefrolitotomía. El método también está contraindicado en el caso de que exista una neoplasia conocida en el tracto corporal que el nefroscopio deberá atravesar debido al riesgo de diseminación. Lo mismo se aplica si se sospecha una neoplasia renal maligna. La ureterorrenoscopía es un procedimiento que utiliza ureteroscopios introducidos transureteralmente, dotados de canales operatorios en los que es posible introducir fibras láser o pinzas y cestas que permiten respectivamente la litotricia intracorpórea y la extracción de fragmentos producidos. El láser más utilizado es el láser de Olmio y es un procedimiento nacido para los cálculos ureterales, pero como se muestra esquemáticamente en la imagen de la derecha, también se puede utilizar para el tratamiento de la litiasis renal. Y en este caso, sí, en este caso toma el nombre de URS o CRIR, que traducido significa cirugía intrarrenal retrógrada. Y este procedimiento, a diferencia de los dos descritos, no tiene contraindicaciones específicas. Además de las contraindicaciones anestésicas generales y la posible presencia de una infección urinaria en curso, no hay más nada. Desgraciadamente, sin embargo, se presenta una mayor tasa de complicaciones que la litotricia extracorpórea y son sobre todo del tipo infeccioso. Después de haber visto diversas técnicas y contraindicaciones relativas, pues nos queda definir qué tipo de técnica preferir. En cuanto a los cálculos ureterales, la primera distinción a realizar es si estamos ante un cálculo de ureter proximal o distal. Sin embargo, cabe señalar que la verdadera diferencia entre ambos casos radica en la posibilidad de poder combinar la técnica endoscópica anterógrada y la retrógrada para litos proximales. De lo contrario, los dos algoritmos no difieren. Para cálculos que excedan los 10 milímetros se debe preferir el abordaje ureteroscópico, ya que tiene una mayor tasa de éxito que la litotricia extracorpórea. Este último se utilizará como un procedimiento de segunda línea. En caso de que el cálculo sea inferior a 10 milímetros, las guías no especifican una técnica a utilizar con preferencia a otra, por lo que se puede utilizar tanto la litotricia como la ureteroscopía. En caso de cálculos renales, la elección de la técnica a utilizar se realizará en función del tamaño del cálculo y su localización. Para cálculos mayores a 20 milímetros, pues se debe preferir la nefrolitotomía, ya que es más eficaz contra cálculos de este tamaño que la litotricia. Para cálculos menores de 10 milímetros, en cambio, se va a preferir la litotricia extracorpórea o la utererrenoscopía. Y en este caso, las dimensiones entre 10 y 20 milímetros, la elección dependerá de la ubicación de los factores anatómicos. De hecho, para los cálculos del polo inferior, en presencia de factores anatómicos desfavorables para la litotricia extracorpórea, será preferible la nefrolitotomía y la ureterorrenoscopía. Y en ausencia de estos factores, tanto para el cálculo del polo inferior como para los restantes, la elección podrá recaer en cualquiera de los tres procedimientos en función de la pericia del centro donde se vaya a realizar el procedimiento. Una vez resuelta la situación, habrá que poner en marcha una estrategia de prevención de recaídas. Para ello, en primer lugar, es necesario distinguir a los pacientes en dos categorías: alto y bajo riesgo de recurrencia. Y el primer grupo incluye sujetos que, por ejemplo, están familiarizados con los cálculos, que han mantenido un inicio temprano de los mismos, o que están afectados por patologías que favorecen la formación de cálculos o que tienen factores anatómicos que aumentan el riesgo. En sujetos de alto riesgo se debe realizar una evaluación metabólica
de manera más profunda, ya que pueden beneficiarse de una estrategia preventiva dirigida. En sujetos de bajo riesgo, en cambio, se van a implementar medidas generales de prevención. Y aquí se encuentran esquematizados los tres pilares de la prevención de recurrencias en todos los pacientes que padecen los cálculos. En primer lugar, se debe recomendar una ingesta adecuada de líquidos, prefiriendo bebidas con un pH neutro y tomando al menos 2,5 o 3 litros de líquido al día, y estos se distribuyen uniformemente a lo largo del día. Todo ello con el objetivo de asegurar de 2 a 2,5 litros de diuresis diaria. También habrá que regular la alimentación, favoreciendo la introducción de verduras y fibras. Y bueno, pues entonces se debe tomar la cantidad adecuada de calcio, también tratando de no exceder los 1,2 gramos al día. El consumo de sodio debe reducirse a no más de 5 gramos por día, y se debe entonces controlar la ingesta y las pérdidas excesivas de líquido, como las debidas al entrenamiento y la sudoración. Aquí he enumerado algunas de las principales estrategias preventivas dirigidas al desequilibrio metabólico específico que subyace a la piedra de los riñones, recordando que el citrato es uno de los factores inhibidores de la litogénesis y por ello se justifica su uso más en un tipo de cálculo. El caso de la hiperuricemia especialmente se asocia a la hiperuricemia y se va a utilizar allopurinol para la prevención como primera línea y febuxostat como segunda línea, asociándolos a una dieta baja en purinas y cualquier citrato alcalino como el citrato potásico. Y hasta aquí la videolección de esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Y recuerden que pueden seguir viendo más contenido de PrepMirTube en la página de inicio que le vamos a poner posteriormente. Así que muchísimas gracias. Esperen las preguntas y hasta la próxima.